Bienvenidos un día más a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, déjame darte la bienvenida oficial a esta comunidad donde amamos el chisme, las telenovelas turcas, y sobre todo, las parejitas que nos roban el corazón. Y si eres de los nuestros, de los que ya se saben la intro de memoria, qué alegría tenerte de vuelta. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha dado muchísimo de qué hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores y señoras, los mismísimos Eda y Serkan de Senkalkam. Durante meses, años incluso, estuvimos pegados a la pantalla, suspirando con cada mirada, con cada roce accidental, con cada declaración de amor. Pero la magia no se limitó a la pantalla. No, señor. La química era tan palpable que pronto todos empezamos a sospechar, ¿será que el amor traspasó la ficción? Y efectivamente así fue. Oficializaron su relación, nos regalaron momentos preciosos, viajes románticos, fotos de lo más tiernas. Éramos felices. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue un balde de agua fría para muchos y las razones, bueno, las razones siempre han sido un misterio. Pero hoy, mis queridos chismosos, vamos a intentar desentrañar un poco más ese misterio. Vamos a sumergirnos en lo que realmente pasó entre Kerem y Hande, vamos a analizar las pistas, las declaraciones, los rumores, todo. Y vamos a revelar el secreto mejor guardado de su relación. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, emociones y mucho salseo. Y antes de que se me olvide, si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Dale clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Vamos, no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La relación entre Kerem y Hande fue un torbellino desde el principio. No solo eran los protagonistas de una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos tiempos, sino que también se convirtieron en un fenómeno mediático a nivel mundial. Cada uno por separado ya tenía una legión de fans, pero juntos eran dinamita pura. La presión mediática era inmensa. Imagínense ser perseguidos por paparazzi las 24 horas del día, que cada paso que dan sea analizado al milímetro, que cada gesto sea interpretado como una declaración de amor o como el principio del fin. Esta presión, sin duda, jugó un papel importante en su relación. No es fácil mantener la privacidad cuando eres una figura pública, y mucho menos cuando estás en el ojo del huracán como lo estaban Kerem y Hande. Los rumores, las especulaciones, los falsos testimonios, todo eso va minando la confianza y desgastando la relación. Y aunque ambos intentaron llevar su romance con la mayor naturalidad posible, era inevitable que la fama les pasara factura. Recordemos las incontables veces que fueron fotografiados en restaurantes, aeropuertos y hasta en sus propios hogares, gracias a las largas lentes de los paparazzi. Cada comida se convertía en titular, cada viaje en una especulación sobre el futuro de la relación, cada mirada en una confirmación o negación de su amor. Era una vida en constante exposición, un juicio público perpetuo que, sin duda, afectó la dinámica de la pareja. Pero más allá de la presión mediática, había otros factores en juego. Ambos son personas muy ambiciosas, con carreras profesionales muy demandantes. Kerem estaba enfocado en proyectos internacionales, buscando abrirse camino en Hollywood. Hande, por su parte, seguía cosechando éxitos en Turquía y explorando nuevas facetas como actriz y modelo. Sus agendas eran muy apretadas, y esto dificultaba el pasar tiempo juntos, el tener una vida normal como cualquier otra pareja. Pensemos en las largas jornadas de rodaje, que a menudo se extendían por 12 o 14 horas al día, dejando poco espacio para la vida personal. Añadamos a esto los compromisos promocionales, las entrevistas, las sesiones de fotos y los viajes a diferentes países. Era una rutina agotadora que dejaba a Kerem y Hande con poco tiempo y energía para dedicarse el uno al otro. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, las entrevistas, todo eso deja poco tiempo para el amor. Y aunque ambos se esforzaron por mantener la llama encendida, la distancia física y la falta de tiempo terminaron por pasarles factura. Intentaban compensar con llamadas telefónicas y mensajes, pero no es lo mismo que la presencia física, los abrazos, las miradas cómplices. La distancia, aunque sea temporal, puede erosionar una relación, especialmente cuando se está sometida a tanta presión externa. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy jóvenes, con diferentes prioridades y expectativas.
Kerem, un poco mayor que Hande, tal vez buscaba algo más estable, un compromiso a largo plazo. Hande, por su parte, quizás no estaba lista para sentar cabeza, para renunciar a su libertad y a su independencia. Recordemos que Hande, a pesar de su inmensa fama, es una mujer joven con muchos sueños por cumplir. Quizás sentía que comprometerse demasiado pronto la limitaría en su carrera y en su crecimiento personal. Kerem, por otro lado, ya había explorado diferentes caminos y tal vez estaba buscando una base más sólida, una compañera con la que construir un futuro a largo plazo. Estas diferencias en sus expectativas, aunque no sean explícitas, pueden generar tensiones y frustraciones en una relación. Pero el secreto mejor guardado, lo que realmente marcó la diferencia en su relación, fue algo que pocos sospechan. Y es que, mis queridos chismosos, detrás de la imagen de pareja perfecta, de enamorados inseparables, se escondía una gran diferencia en sus personalidades. Kerem es un hombre extrovertido, espontáneo, muy abierto a compartir su vida personal con el público. Hande, por el contrario, es más reservada, más discreta, más celosa de su intimidad. Podemos recordar las entrevistas de Kerem, donde hablaba abiertamente de su amor por Hande, compartiendo anécdotas y sentimientos con el público. Hande, en cambio, siempre fue más cautelosa, evitando hablar demasiado de su relación y protegiendo su vida personal de la exposición mediática. Esta diferencia de personalidades generaba tensiones constantes. Kerem quería gritar su amor a los cuatro vientos, publicar fotos románticas en Instagram, dar entrevistas hablando de su relación. Hande prefería mantener un perfil bajo, evitar la exposición mediática, proteger su intimidad. Podemos imaginar las discusiones que esto generaba. Kerem sintiéndose incomprendido por la falta de demostraciones públicas de Hande y Hande sintiéndose presionada y expuesta por la necesidad de Kerem de compartir su vida personal con el mundo. Era una lucha constante entre la necesidad de Kerem de expresar su amor y la necesidad de Hande de proteger su intimidad. Esta discrepancia en la forma de vivir su relación fue un factor determinante en su ruptura. Ambos tenían expectativas diferentes, necesidades diferentes, y no lograron encontrar un punto intermedio que les permitiera construir una relación sólida y duradera. Era como si estuvieran bailando a ritmos diferentes, incapaces de sincronizar sus pasos y encontrar una armonía en su relación. Y es que al final del día, Kerem y Hande son dos personas diferentes, con sueños diferentes, con caminos diferentes. Y aunque el amor existió, no fue suficiente para superar las diferencias y los obstáculos que se les presentaron en el camino. El amor puede ser un factor importante, pero no es el único ingrediente para una relación exitosa. La compatibilidad, la comunicación, el respeto mutuo y la capacidad de comprometerse son también cruciales. En el caso de Kerem y Hande, estas diferencias de personalidad y expectativas resultaron ser un obstáculo insuperable. La ruptura fue dolorosa para ambos, pero también fue una decisión madura y responsable. Ambos reconocieron que no eran compatibles a largo plazo, y decidieron tomar caminos separados antes de hacerse más daño. A veces, lo más valiente que se puede hacer es reconocer que una relación no está funcionando y tomar la difícil decisión de separarse. En el caso de Kerem y Hande, esta decisión, aunque dolorosa, fue probablemente la mejor para ambos a largo plazo. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocados en sus carreras profesionales, y han demostrado ser personas resilientes y exitosas. Han demostrado que se puede seguir adelante después de una ruptura, que se puede aprender de la experiencia y que se puede seguir creciendo como persona y como profesional. ¿Volverán a estar juntos algún día? ¿Quién sabe? En el amor, nunca se puede decir nunca. Pero por ahora, lo importante es que ambos sean felices y que encuentren la paz y la tranquilidad que tanto necesitan. El futuro es incierto y aunque muchos fans sueñan con una reconciliación, lo más importante es que Kerem y Hande encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. En resumen, la relación entre Kerem y Hande fue una historia de amor intensa y apasionada, marcada por la fama, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias de personalidad. Un cuento de hadas que, aunque no tuvo un final feliz, nos regaló momentos inolvidables y nos demostró que el amor, a veces, no es suficiente. También nos enseña que detrás de la fachada de la perfección que se muestra en las redes sociales y en los medios de comunicación, hay personas reales con sentimientos, sueños y desafíos. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Kerem y Hande.
Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en información pública y rumores, y que la verdad absoluta solo la conocen ellos. Siempre debemos recordar que la vida de las celebridades está llena de misterios y que solo podemos especular sobre lo que realmente sucede detrás de las cámaras. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme un día más en este canal. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Su fidelidad y sus comentarios son el motor que impulsa este canal y me anima a seguir investigando y compartiendo las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas de la relación entre Kerem y Hande? ¿Crees que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál crees que fue el verdadero motivo de su ruptura? Quiero saber tu opinión. Compartan sus teorías, sus sentimientos y sus predicciones sobre el futuro de esta pareja que tanto nos ha fascinado. Y antes de despedirme, no te olvides de darle like a este vídeo si te gustó, de compartirlo con tus amigos y familiares, y de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, manténganse chismosos pero siempre con respeto. Hasta la próxima.